Bienvenidos una vez más al canal de Líder del Emprendimiento. ¿Sabes para qué es el equipo de protección personal? En este video te explicaré la importancia de utilizarlo para realizar algunas actividades de trabajo. El equipo de protección personal son todos aquellos accesorios, dispositivos y vestimentas diseñados para proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo de posibles lesiones, riesgos o enfermedades serias que pudieran originarse al ejercer alguna actividad relacionada con peligros químicos, radiológicos, físicos, eléctricos, mecánicos, entre otros. Para poder mantener la seguridad en el lugar de trabajo, es necesario que la empresa realice una evaluación de los posibles riesgos que existen e identificar en dónde se requiere el uso del equipo de protección personal. Es importante que el trabajador exija la obtención del mismo, verifique que sea el adecuado, haga uso del equipo y lo mantenga en buenas condiciones sanitarias y fiables. Los peligros en el lugar de trabajo no se han podido eliminar ni controlar por completo. Las condiciones que debe de tener un equipo de protección personal son: proporcionar máximo confort al portador. No debe obstruir los movimientos del trabajador. El peso debe ser el mínimo compatible con la eficiencia en la protección. Debe ser de alta duración. Generalmente, el mantenimiento se realiza en la empresa. Debe ser atractivo visualmente. Las ventajas de utilizar un equipo de protección son: rápida implementación, variedad de modelos en el mercado para diferentes usos, costo bajo comparado con sistemas de control, fáciles de usar. Y algunas de las desventajas son: crean falsa expectativa de seguridad, falta de conocimiento técnico para su compra, requieren mantenimiento constante y riguroso. A largo plazo, resultan ser costosos por las necesidades, mantenimiento y reposición. Requieren supervisión para su uso. La clasificación más utilizada es la siguiente: protección de cabeza, cráneo. Este tipo de elementos se reducen a los cascos de seguridad, los cuales proporcionan protección contra impactos y evitan la penetración de objetos que caen sobre la cabeza. También pueden proteger contra choques eléctricos y quemaduras. Protección visual. Ojos. La protección que proporcionan estos artículos sirve para reducir el peligro en los ojos. Entre los diferentes tipos encontramos: contra protección de partículas, contra líquidos, humos, vapores y gases, contra radiaciones. Algunos ejemplos son gafas, pantallas faciales, máscaras, caretas, anteojos protectores. Protección auditiva. Oídos. El límite superior de la audición normal es de 85 decibeles. Es importante proteger a los trabajadores cuando el nivel de ruido excede esa cifra. Algunos ejemplos son tapones de caucho, orejeras, auriculares. Protección de las vías respiratorias. Sistema respiratorio. Este tipo de protección ayuda a reducir el ingreso de contaminantes en el aire. Reducen las concentraciones en la zona de respiración por debajo del TLV u otros niveles de exposición recomendados
que podrían provocar enfermedades o la muerte. No es recomendable utilizar cuando las concentraciones de los contaminantes sean peligrosas para la vida o la salud, o bien en atmósferas con menos del 16% de oxígeno. Algunos ejemplos son respiradores, pañuelos, mascarillas, cubrebocas y equipo de respiración. Protección para manos. Los guantes proporcionan seguridad ante la manipulación de materiales ásperos o con bordes filosos, en trabajos donde exista un riesgo de quemaduras, actividades eléctricas, manipular sustancias químicas, entre otras áreas. El material depende del trabajo a realizar y el riesgo al que el usuario esté expuesto. Deben ser de la talla apropiada y mantenerse en buenas condiciones. No se debe de trabajar con ellos cuando se utiliza maquinaria en movimiento o giratoria. Algunos materiales son cuero, lona, material aislante, carnaza, hule, neopreno, etc. Protección para pies y piernas. El calzado de seguridad brinda protección en los pies de los trabajadores contra la humedad, sustancias calientes, superficies ásperas, pisadas sobre objetos filosos o agudos, riesgo eléctrico, y en zonas donde haya riesgo de caída de objetos contundentes. Las polainas son ideales para trabajos con riesgo de salpicaduras de metales fundidos. El material del calzado cambia según la actividad a desempeñar. Algunos materiales son cuero, material aislante, goma, caucho, piel, etc. Cinturones de seguridad para trabajos en altura. Estos elementos se utilizan para evitar caídas del trabajador cuando realiza tareas por encima de 1.8 metros a nivel del piso. Algunos ejemplos son cinturón o arnés de seguridad, enganchados a una línea de vida y el punto fijo. Protección facial. Cara. Estos elementos fueron diseñados para proteger el rostro, evitan el contacto de partículas, rebabas, chispas u otros cuerpos extraños. Algunos materiales son plástico, el cristal templado y el metal. Protección para el cuerpo. Para seleccionar la ropa de protección es necesario realizar una evaluación de los riesgos en donde el trabajador puede estar expuesto y reducir los riesgos al mínimo. No debe ofrecer peligro de engancharse o ser atrapado por máquinas en funcionamiento. Jamás debe portar en los bolsillos objetos filosos o con puntas, ni materiales explosivos, corrosivos o inflamables. De igual manera, la selección adecuada depende del trabajo a ejercer. Algunos materiales son algodón, asbesto, goma, caucho, plomo, alumizado, etc. Es importante proteger a los mayores activos con equipo de protección personal. Los empleados que realizan las actividades riesgosas al final también son humanos. La empresa se debe de comprometer a brindar las mejores soluciones para mantenerlos lo más seguro posible contra los peligros laborales. Esto ha sido todo del video. Si te ha gustado, dale me gusta, compártelo, suscríbete al canal. Nos vemos. Hasta la próxima.